¿Qué tal, mis queridos hermanos? Pase a vosotros y un saludo pues a todos los suyos, hermanos, esperando y deseando que nuestro Dios les haya bendecido grandemente, hermanos, nos haya cuidado, nos haya colmado de sus bendiciones a lo largo de esta semana, hermanos, que está a punto de terminar, o bueno, mejor dicho, según el horario, ya dio por concluido. Pues bueno, gracias a Dios llegamos a la parte oscura, hermanos, del séptimo día. Pues bien, hermanos, esperando que ya todos estén atentos, preparados para recibir el día sábado y que juntos, hermanos, cantemos, estudiemos la palabra de Dios. Y bueno, como lo hemos venido haciendo en este cuatrimestre, pues que demos, hermanos, un repaso a los puntos de fe. Hoy, hermanos, corresponde la crucifixión de Cristo Jesús y pues apúntelo, memorícelo porque pues saben, hermano Israel, pues si tiene oportunidad les ha de preguntar. Pero no es con el afán, hermanos, de saber quién sabe más, quién sabe menos, es con el afán de que nosotros vayamos teniendo una retención, hermanos, de lo que creemos. Pues bien, hermanos, sin más preámbulo, como les he mencionado, sean bienvenidos, Dios les bendiga, hermanos, y vamos a iniciar, con el servicio a nuestro Dios en esta parte oscura del séptimo día. Pues mis hermanos, les voy a pedir que ahí desde su hogar me acompañen, hermanos, en este servicio a nuestro Dios de manera virtual. Es una pena, hermanos, es una lástima que pues a veces las circunstancias no nos permitan hacerlo desde el lugar de donde deberíamos de hacerlo, pero hermanos, pues que esto no impida que guardemos el día séptimo desde nuestro hogar. Vamos entonces a hacerlo, hermanos, comenzando con el himno número 119, hermanos. Lleva por título Oh bondad tan infinita, y con este, hermanos, damos inicio al servicio de nuestro Señor Jesucristo. 119, hermanos, si ya están ahí vamos a comenzar. Para honra y gloria del Señor, comencemos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor, es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da, es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti, y es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Pues les invito, hermanos, a que una vez, con la esperanza de que nuestro Dios haya inclinado su oído y nos esté escuchando, pues ahora, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a hacer esta oración juntos, por favor, para seguir, hermanos, con el servicio. Vamos a orar, por favor, inclinen su rostro y hagamos esta oración. Bondadoso Señor y misericordioso Padre Celestial, gracias te damos, bendito Dios, porque nos has cuidado en este día, nos has permitido regresar con bien a nuestros hogares, y asimismo, Señor, con mis hermanos. De igual manera, Señor, porque tú has sido muy bueno con nosotros al cuidarnos, al salir de la casa, no solamente este día, Señor, sino todos los días de la semana. Prueba de ello es que venos aquí, Señor, estamos con vida,
podemos cantar, Señor, podemos comunicarnos, aunque sea, Señor, a través de estos medios. Por lo cual, Señor, nuestra gratitud sea contigo, por nuestros hijos, Señor, también, porque nos diste el alimento, porque nos diste un techo, Señor, porque nos has cuidado de los peligros que provoca el hombre, o que tal vez, Señor, hasta de manera inconsciente nosotros nos metemos en esos peligros, pero tus ángeles acampan alrededor nuestro. Asimismo, Señor, las gracias porque nos permites llegar a este día en donde nuestra intención, Señor, sí es reposar, pero no, Señor, para quedarnos en nuestras camas, sino reposamos, Señor, con el Espíritu en nuestra mente, regocijándonos en tu palabra, en tu alabanza y en tu servicio. Por lo cual, Señor, te solicito, pues que a donde quiera que esté tu iglesia, así como nosotros, nos ayudes a que el servicio, Señor, sea dirigido por el poder de tu Espíritu Santo. Que alivie, Señor, los malestares de mis hermanos, de sus enfermedades, y si hubiera, Señor, algún otro problema del cual nosotros desconocemos, tú, Señor, en tu omnisciencia y omnipresencia, tú les cuides, Señor, y les proveas de tu enorme ayuda para que mis hermanos puedan solventar, Señor, sus necesidades. Permítenos, Señor, pues reposar en nuestro alma y espíritu en este tu día santo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Pues les invito, hermanos, a que entonemos este otro himno, y después de entonar este otro himno, les invito a que recordemos la ley de nuestro Dios de manera reverente, hermanos. Sé que pues estamos en nuestras casas, pero acuérdense, hermanos, que también en nuestro hogar, cuando estamos hablando de nuestro Señor, cuando estamos haciendo el servicio, también ahí está nuestro Dios. Es que vamos a hacerlo de manera respetuosa. Antes, hermanos, pues les invito a que entonemos otro himno. Les voy a pedir que este sea el número 2, por favor. Himno número 2, que lleva por título Tal como soy, del cual, hermanos, les voy a pedir que entonemos la estrofa 1, 3 y 5, por favor. Les repito, 1, 3 y 5, por favor, de este himno número 2, que lleva por título Tal como soy. Si estamos preparados y listos, hermanos, por favor, hermanos, acompáñenme a cantar este himno para honra y gloria de nuestro Dios y de nuestro Señor. Amén. Vamos a comenzar. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios. Heme aquí, tal como soy, con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios. Heme aquí, tal como soy, tu compasión nulifico la oposición, ya pertenezco todo a ti, Cordero de Dios. Heme aquí. Amén. Pues así es, hermanos, tal como somos, y nuestra alma lo sabe como somos, Dios sabe cómo somos, y aún con todo eso, nuestro Dios quiere protegernos. Y para ello, hermanos, una de las formas que le dijo Israel en la antigüedad, le decía a Israel que escogiera, porque él le ponía delante de su camino el bien y el mal, pero él les recomendaba que hiciera el bien, porque pues muchas bendiciones vendrían con ello.
Y parte de ese bien, hermanos, pues lo encontramos en la ley de nuestro Dios. Les voy a invitar, hermanos, a que la recordemos, por favor. En esta ocasión, hermanos, lo hemos de hacer desde el libro de Deuteronomio, por favor, en su capítulo 5. Vayan, por favor, hermanos, rápidamente ahí, a Deuteronomio, en su capítulo 5, por favor. Y de este capítulo 5, hermanos, pues debemos de leer del versículo número 7 hasta el versículo número 21. Les repito, hermanos, es Deuteronomio capítulo 5 del versículo 7 al 21. Y de ahí, hermanos, pues hemos de recordar la ley de Dios. Vuelvo a repetir, hermanos, por favor, vamos a hacerlo con respeto, con reverencia. ¿Les parece? Muy bien, al final, hermanos, vamos a dar gratitud por este recordatorio. Comencemos, hermanos. Dice la ley de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, y no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Oremos, hermanos, y demos gracias por este recordatorio. Gracias, Señor, una vez más sean dadas a ti. Poderoso Creador, en el nombre de tu Hijo y nuestro Salvador Jesucristo, porque llegado el momento, Señor, y según tus planes, hiciste que nosotros conociéramos tu palabra y también conociéramos, Señor, parte de la data y de la ley que le fue exclusivamente a tu pueblo hasta el tiempo señalado. Ahora, Señor, fuimos llamados a ser parte de tu pueblo a través de la sangre de Cristo Jesús, y con ello, Señor, nos fue dada esta ley. La ley, Señor, que mientras muchos consideran es una ley de negaciones, es una ley de limitaciones, pues para nosotros, Señor, si lo observamos y lo obedecemos, es una ley de vida y es una ley de consuelo y de dicha. Bendita sea tu palabra, Señor, y bendito tú. Bendito el pueblo, Señor, que escucha y atiende a tus dichos, pues éste alcanzará vida eterna. Agradecidos contigo, Padre bondadoso, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Pues como lo decía al inicio, hermanos, hemos estado recapitulando, hemos estado repitiendo, al menos para algunos hermanos que ya conocen de esto, pues es un recordatorio. Para los que no lo habían escuchado, hermanos, pues estamos recapitulando uno a uno, hermanos, dando pequeñas reflexiones, pequeñas explicaciones de los puntos de fe. Al final, hermanos, pues, en parte, al final les pudiéramos dar físicamente, hermanos, una copia de los puntos de fe, pero nuestro hermano Jonan, entre colaboración del hermano Jonan y el hermano Israel, ya les hicieron, hermanos, llegar de manera electrónica estos contenidos. Y es interesante, hermanos, es importante, yo creo más bien que los tengamos en físico para que los tengamos ahí, hermanos, cada vez que los necesitemos, porque al menos yo, hermanos, soy luego mucho de andar borrando cosas en el celular y por error lo vayamos a borrar. Pero de manera física, hermanos, los podemos archivar en algún lugar exclusivo que tengamos en nuestro hogar para futuras referencias de nuestros puntos de fe. Vamos a entonar otro himno, hermanos, entonces, antes de pasar a platicar un poco de nuestro punto de fe siguiente, que es
la crucifixión de Cristo Jesús. Pues mis hermanos, tomen por favor nuevamente sus himnarios y les voy a solicitar, hermanos, si por favor vamos al himno número 129, por favor. Número 129, que lleva por título Bellas Palabras de Vida. Y una vez, hermanos, terminado esto, pues haremos oración para pasar a este breve, pero muy sustancioso recordatorio de este punto de fe. ¿Estamos ahí, hermanos, por favor? Vamos a cantar himno 129, Bellas Palabras de Vida, para honra y gloria de nuestro Dios. Cantemos. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye, escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al reino te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Oremos, hermanos, por favor, para pasar entonces a esta reflexión bíblica del siguiente punto de fe. Oremos, hermanos, por favor, incline su rostro. Bondadoso Señor y misericordioso Padre Celestial, gracias sean dadas a ti, Señor, por la vida que nos prestas, y que con esta vida tengamos, Señor, a bien y esta buena voluntad de dedicar un tiempo al estudio y al alimento espiritual. Señor, tú desde tiempos inmemoriales has dispuesto ya este pan desde siempre para nosotros. Nosotros, Señor, nos vamos a dar entonces el tiempo para alimentar el alma y el espíritu. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente esté quieta, concentrada, atentos, Señor, a lo que hemos de escuchar y de leer. Señor, yo no soy nada ni nadie para exponer tu palabra si tú no me ayudas. Pero si tú quisieras, Señor, asistirme, entonces, Señor, podré ser un instrumento por el cual, Señor, podamos alimentarnos de tu palabra entonces. Y así, Señor, que este pensamiento que tengo en este momento sea, Señor, hacia con mis hermanos del ministerio, pero también, Señor, y de manera principal, aquellos a los cuales nos debemos, tu pueblo, tu grey. Tu palabra, Señor, sea bendita en este momento, para que así, Señor, el cielo y la tierra vengan a estar entre nosotros, por solicitártelo y pedírtelo en el nombre de Cristo Jesús, Salvador nuestro y nuestro Maestro. Amén. Pues, amén, hermanos, vamos a pasar a lo que es la crucifixión de Cristo Jesús.
No les he dado el número, hermanos. ¿De qué número va? ¿Les parece? Si interactuamos un poquito, escriba por favor, hermano, en el chat cuántos números llevamos de puntos de fe. Y bueno, espero que si hemos estado atentos, pues le atinemos, ¿verdad? Y asimismo, hermanos, que pongan el anterior y y si quiere, hermano, de una buena vez, si nos preguntan el día de mañana, pues de una buena vez vaya escribiendo cuál hemos de ver el día de mañana. Si ha puesto atención y se ha leído el archivo, hermanos, que les compartimos de manera electrónica, pues de una buena vez vaya poniendo qué es, hermanos, lo que continúa para mañana. Mejor dicho, para unas horas más. A eso, para unas horas más, que es lo que debemos de ver mañana. Por cierto, mañana, hermanos, estrenamos cuadernitos. Mañana iniciamos el segundo semestre. Ya algunos de mis hermanos tienen sus cuadernitos, pues hay que aprovechar, hay que irlos leyendo, ya hay que traer idea de qué es lo que hemos de hablar el día de mañana, que vamos a estudiar en el templo, hermanos. Y aprovecho, hermanos, ahorita para pedir un aviso. He tenido una idea, un pensamiento, hermanos, que me ha estado rondando desde hace aproximadamente 2 semanas. Hubiera querido, hermanos, que este sábado anterior hubieran estado la mayoría, ojalá todos, porque tengo, hermanos, tengo como una necesidad de platicarles algo. Entonces espero, hermanos, por favor hagan un gran esfuerzo, hermanos. Les solicito de verdad, con todo mi deseo. Por favor, hermanos, hagan un gran esfuerzo. Sería muy interesante que mañana estuvieran ahí todos, hermanos, porque les quiero platicar algo, hermanos. No es nada urgente, no es nada peligroso, pero me resulta interesante, hermanos, el poder platicar con ustedes en unas horas más en el santuario. Bueno, vamos al tema, hermanos, que por cierto, como todos los demás, es muy interesante y que por cierto también conecta perfectamente bien, hermanos, con las escuelas sabáticas. Bueno, supongo que toda la escritura, hermanos, conecta en algún punto en otro, pero pues no es la excepción. La crucifixión de Cristo Jesús, hermanos, trascendental para la iglesia, trascendental para la humanidad. No nada más la vamos a cerrar en la iglesia, hermanos, es trascendental. ¿Por qué? Porque le dio esperanza a la humanidad, le dio un camino, una guía a seguir, porque la iglesia tuvo una identidad, tuvo una dirección, tuvimos un sentido de ser y de vida, gracias, hermanos, a la crucifixión de Cristo Jesús. Y después, con su resurrección, tuvimos, hermanos, una aspiración más allá de esta vida. O sea, todo eso significó, hermanos, el suceso que hizo Cristo Jesús estando en esta tierra en carne y hueso. ¿De acuerdo? Les voy a invitar, hermanos, primero a que reflexionemos en esto. Aparte de lo que les he pedido, hermanos, antes de que yo les dé la cita, adelántense a mí y vamos a ver qué tanto hemos ido avanzado poco a poco. Dice Pedro que si en algún momento supimos de conocimiento, pues ahora hay que añadirle piedad, y que si en algún momento supimos de piedad, pues ahora hay que añadirle templanza. Es decir, hay que ir avanzando. Entonces, hermanos, quiero que me respondan la siguiente pregunta. ¿Puedo yo encontrar desde el Antiguo Testamento lo que iba a suceder muchos años después con Cristo Jesús? ¿Sí o no? Y después anexen, hermanos, un pasaje bíblico y vamos a ver si coincidimos. ¿Les parece? Pero ya, hermanos, ya, porque si no, no vale después si yo les doy la cita bíblica. Bueno, pónganse a trabajar, hermanos, en lo que yo les voy platicando lo siguiente. Miércoles 14 de Nisan. Así de exacto, hermanos, es la escritura, y así de seguro estamos que Cristo Jesús muere un miércoles, un día 14 de Nisan, en el año 33 y medio después de la era cristiana. Según la cronología Ussher, esto debió haber pasado en el año 30 y medio de la era cristiana. Así de exacto, hermanos, está eso. Pero ¿cómo podemos, hermanos, nosotros tanto estar seguros de que fue esa fecha, y fue un miércoles, y fue un 14 de Nisan, como también cómo sabíamos que Cristo Jesús iba a morir bajo las circunstancias que ya sabemos? Muy bien, hermanos. Quiero entonces, y espero que ya lo estén escribiendo, hermanos, y yo no tengo manera de verlo, ya les he comentado en otras ocasiones, por el método que uso yo para estar con ustedes en este servicio a nuestro Dios.
Pero si me es posible, hermanos, también yo lo voy a ir comentando, les voy a ir felicitando en su momento. Bueno, entonces, ¿en dónde lo encontramos? Fácil, hermanos, desde el Antiguo Testamento ya hay profecías y que si creemos en la Biblia, vuelvo a insistir, por eso es importante el punto de fe número 1. Si creemos en la Biblia, creemos, hermanos, que desde el Antiguo Testamento ya se venía, hermanos, dando una señal, avisos de lo que sucedería a su debido tiempo con Cristo Jesús. Lo cual me recuerda que en algún momento una persona llegó al templo, pero curiosamente cuando le toqué la parte del Antiguo Testamento en la profecía, que ya hablaba de Cristo Jesús, en su estatura, en su alcance mental, no comprendía él el por qué, incluso se llegó a molestar de que, pues, qué tenía que ver lo que Cristo Jesús iba a acontecer en el Nuevo Testamento con lo que yo le estaba diciendo en el Antiguo Testamento. Pero todo conecta, hermanos, ¿estamos de acuerdo? Todo conecta perfectamente y dado a la perfecta voluntad de nuestro Dios, pues en su momento todo lo que se le anunció a los profetas se hizo al pie de la letra. Tanto así que Cristo Jesús menciona palabras como yo no vine a alterar la ley, sino a cumplirla y también a lo que los profetas habían anunciado. Entonces, pues Cristo Jesús, hermanos, es la viva imagen de las profecías en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo podemos ir visualizando, hermanos? ¿En qué creemos? Pues bueno, la Iglesia de Dios cree que desde la antigüedad, hermanos, en el Antiguo Testamento ya se hablaba de Cristo Jesús y de hecho nos daba detalles de lo que Él iba a padecer estando en vida y cómo nosotros, no puedo decir el judío y no puedo decir Roma, nada más lo maltrató, sino incluso nosotros, hermanos, penosamente hoy en día seguimos teniendo ciertas actitudes similares, como lo estábamos viendo en la escuela, hermanos. Si bien Israel abusaba de sus ritos, abusaba de ese antiguo pacto, pues a veces, hermanos, el sentir o la aparente que se alcanza a ver, pues es que a veces, hermanos, como iglesia, a veces como la humanidad que somos hoy en día, parece que seguimos cometiendo el mismo error. En este sentido, no solamente fue Israel, no solamente fue Roma, también, hermanos, a veces seguimos maltratando, hermanos, esta imagen que debe de ser Cristo Jesús para nosotros. Vamos a Isaías, hermanos, capítulo 53. Si usted puso Isaías 53, pues muchas felicidades, hermano. Muy bien por usted, está reteniendo información en su cerebro y eso es muy bueno, es una muy buena señal. Isaías 53, hermanos, y les voy a pedir que leamos una breve porción bíblica, versículos 3, 4 y 5. Versículos 3, 4 y 5. Dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Este primer versículo, hermanos, encierra mucha historia de lo que sucedió con Cristo Jesús. Discípulos que se escondieron, negaron, personas que lo buscaban por algún interés, pero al momento de demostrar el real interés, como que se escondieron. El Señor experimentó en sí mismo todo el dolor, todo el vituperio, por amor no solo a los suyos, hermanos, sino a la raza humana. Y fue menospreciado porque, hermanos, dijeron barbaridad y media, y toda aquella multitud que le siguió, pues en el momento de la verdad, hermanos, pues parece ser que no existió nadie. Siguiente versículo: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le subimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y esto físicamente, hermanos, Él lo vivió con el castigo físico que recibe, por los latigazos, por las humillaciones, por los escupitajos, por las heridas en su frente. Pero, no sé, hermano, no puedo hablar por Él, pero supongo que también había dentro de sí un dolor muy agudo de sentirse tan solo en los momentos en que, bueno, como cualquier ser humano hubiera deseado tener algún apoyo, algún confort. No lo tuvo, sencillamente en esos días, en esas horas estuvo total y completamente abandonado Cristo Jesús, soportando toda esa humillación y aparte todo ese dolor físico en sí mismo. Último versículo, hermanos, dice, versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, o sea, lo que a nosotros nos debió haber costado, pues fue sobre Él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta parte profética, hermanos, ya desde entonces le estaba dando al hombre y a nosotros hoy una luz de lo que muchos años después iba a suceder. De esto les estoy hablando, hermanos, que fue ¿qué les gusta, hermanos? 650, 700 antes de Cristo. Eran muchísimos años antes, hermanos, de que Cristo Jesús llegara y sucedieran estas cosas. Era increíble, hermanos. Para su tiempo, pues bueno, muchas generaciones les ha de haber parecido que Jesús estaba tardando demasiado. Pero ahora lo comprobamos, hermanos, no son nuestros tiempos, son los tiempos perfectos de Dios. Para su tiempo, pues todo se cumplió. La iglesia cree entonces que desde las profecías del Antiguo Testamento se hablaba de Cristo Jesús. Lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir. Ahora, para llegar al punto culminante, hermanos, de todo esto que Cristo Jesús vive, lo vamos a encontrar en Daniel. A ver, hermanos, Daniel, ¿qué capítulo? Porque vamos a llegar al día y a la fecha, hermanos, incluso para determinar cuándo muere. Si queremos saber el día, hermanos, tenemos que remontarnos a Levítico. Ahí en Levítico, hermanos, 23, si no me equivoco, dice claramente, hermanos, cuándo se tenía que apartar al cordero y cuándo se tenía que inmolar. 14 de Nisán. Cristo Jesús es nuestro cordero y él iba a ser inmolado. Para determinar entonces ahora el día, ya tenemos lo de Levítico, ¿de acuerdo? Luego lo leí con calma. Ahí están las festividades, una a una. La primera que arranca las festividades anuales, las festividades, los sábados ceremoniales, esa es la palabra, los sábados ceremoniales, arrancan con la Pascua, luego los panes ácimos, el Pentateuco. Y ahí en Levítico lo va a encontrar, hermanos, así en orden, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a determinar el día. Entonces, Daniel, ¿qué capítulo, hermanos? 9, versículos 25, 26 y 27. Vamos ahí, hermanos, rápidamente, nomás para que nos quede, si tenemos alguna dudita, pues ahí nos va a hacer claro el profeta Daniel. Daniel 9, hermanos, y aquí lo vamos a constatar cómo las profecías empezaban a dar luz, hermanos, de todos aquellos sucesos que después iban a pasar. Dice el versículo, Daniel 9, 25. ¿Sabe pues y entiende? Por cierto, este pasaje fue el que le leí a ese personaje que les digo que se medio molestó porque dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Cristo Jesús? Pues tiene que ver todo, hermano. Nos está dando la fecha, nos está dando el día en que Cristo Jesús iba a morir. Bueno, dice la palabra de Dios. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación hasta el fin de la guerra. Durará la devastación. Y por otra semana, y este es el texto clave, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, y termina diciendo el texto, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel nos está haciendo, hermanos, yo creo que está súper claro, a mitad de semana es miércoles, y si lo anexamos a lo que usted acaba de leer en Levítico, pues hermanos, ya nos dio la respuesta. El problema muchas veces con la humanidad, hermanos, pues quieren un solo texto, pues todo el contenido, y no. Hay que saber hilar, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Hay que saberla llevar, y la misma palabra de Dios debe de conjugar perfectamente. Usted ni yo la vamos a forzar, hermanos. ¿De acuerdo? Lamentablemente en algunas otras creencias tratan de forzarlo según a lo que ellos han entendido, y pues bueno, por ahí hay un gran error. Bueno, entonces quiero puntualizar con estos dos primeros pasajes bíblicos, hermanos, como desde la antigüedad, desde las profecías, desde el Antiguo Testamento, los profetas se les fue revelado, hermanos, lo que iba a vivir Jesús, pero aparte también cuándo iba a fallecer su Señor Jesucristo, y también bajo qué circunstancias iba a suceder esta muerte. Bueno, si usted respondió o coincidió, hermanos, con alguna de estas citas, pues Dios le bendiga, hermanos, que bien. Tiene buena retentiva de esta información. Bueno, vamos a Filipenses, hermanos, capítulo 2, por favor. Carta de Pablo a los Filipenses en su capítulo 2. Y de allí, hermanos, vamos a leer
versículos 6 al 8. ¿De acuerdo? Filipenses 2, del 6 al 8. Si ya están ahí, hermanos, dice la palabra de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dos cosas, hermanos, que debemos reflexionar con este pasaje bíblico que acabamos de leer. Cristo Jesús tenía un nivel de deidad, tenía un poder, pero en su humildad y en su sencillez, hermanos, jamás quiso ni jamás pensó siquiera en usurpar el lugar del Padre. Siempre se mantuvo sujeto a la voluntad del Padre y obediente. Y él sabía, hermanos, que esa obediencia le iba a llevar a un fin ineludible, a un fin del cual no podía escapar. Y que no le ignoraba, hermanos, lo sabía. Yo lo he reflexionado y pensado, hermanos, es posible que Cristo Jesús, cuando a la edad de 12 años, o alrededor de esa edad, creo que a él le quedó claro. ¿Por qué les digo a los 12 años, hermanos? Porque a los 12 años él conversaba de tú a tú con los escribas, con los eruditos en la ley. Por lo cual supongo que a esa edad él mentalmente o espiritualmente había alcanzado un cierto grado de madurez, en el cual no sé por qué sospecho, hermanos, que a una edad muy temprana Cristo Jesús sabía hacia dónde llevaba el camino que había él decidido adoptar. Y no nada más él, sino su madre también, y mientras su padre vivió también, creo que lo sabían. Y lo interesante de esto, hermanos, es que a pesar de que sabían cuándo iba a ser el desenlace, no trató de huir de ello. Tuvo un momento de debilidad, claro, como cualquier mortal. Perdón, hermanos, un buen vecino calando su carro. Bueno, no trata de huir de ello, y por el contrario creo que es más su apego a querer llevar el plan bien. Y les decía, como cualquier ser humano, sí tiene un momento de debilidad, de tristeza, pero aún así le dice al Padre, pero hágase tu voluntad. Bueno, a esto, hermanos, también les quiero comentar esto acerca de la muerte que él padeció. Para el tiempo de los romanos, cuando ellos, Jerusalén está conquistada por Roma, Roma tenía unos métodos, digo, si han leído un poco de historia, y si no les recomiendo, es interesante saber un poco la historia de Roma, sus costumbres, su cultura, su política. De entre eso, Roma se caracterizó, aparte de sus políticas, hermano, es muy interesante, hasta hoy en día muchas de ellas viven o son las bases para muchas políticas en el mundo. Se caracterizó también por su crueldad, tenía niveles de crueldad. En particular la de la crucifixión, hermanos, Roma lo tenía reservado exclusivamente para lo peor de la sociedad. Por eso aquí encaja perfectamente bien lo que vimos hace rato en Isaías. Lo trataron y lo sentenciaron a un castigo que al final era una muerte. Ese castigo estaba diseñado para que al final el sentenciado muriera, pero de la manera más cruel, y eso estaba reservado para lo peor, hermanos, para los peores prisioneros. Entonces, a ese nivel bajo lo pusieron a Cristo Jesús. Y todavía, como para anexarle una amargura más, ponen a dos ladrones a su lado y lo ponen a la par, hermanos, pues de lo más ruin que había en el mundo. Esa muerte era lenta y se ponía de esa manera para que todo el mundo viera y que todo el mundo escarmentara, pero que también todo el mundo se mofara de los que estaban crucificados. Una muerte muy lenta, no recuerdo con exactitud, hermanos, pero parece ser que podían pasar semanas antes de morir de inanición, de infecciones, algo así parecido, hermanos. Lo cual, hermanos, es algo sorprendente lo que vamos a leer
poquito más adelante. Pero con esto quiero enfatizar, hermanos, la forma tan cruel. Y digo, ahorita no es el tema, pero igual si ustedes ven documentales acerca de las crucifixiones romanas, van a ver cómo el cuerpo padecía mucho, sufría mucho, hermanos, no podían respirar, se sofocaban, luego empezaban unos calambres horribles, deliraba la gente, como que se moría, como que no, el cuerpo haciendo un gran esfuerzo por sobrevivir, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hacían los romanos y fue lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, al Evangelio según Marcos, por favor, en su capítulo 15. Digo, ahí en su archivo, hermanos, pues obviamente hay muchísimos más pasajes bíblicos, pero por cuestiones de tiempo, hermanos, y por hacer un repaso más exacto, vamos a leer a lo que a mi parecer pues nos puede ayudar más a comprender este punto de fe. Bueno, Marcos, hermanos, en su capítulo 15, y vamos a leer algunos extractos de este capítulo, hermanos, que va siendo la narrativa de todo lo que va sucediendo desde la sentencia hasta la crucifixión y muerte de Cristo Jesús. Marcos capítulo 15, versículos del 15 al 37, pero yo solo voy a leer, hermanos, algunos extractos. Primero del 22 al 25, hermanos, por favor. Del 22 al 25. Dice la palabra de Dios: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Les mencionaba yo, hermanos, no hace mucho, que si ustedes ven su mapa, allí en la Biblia, la mayoría de las Biblias tienen un mapa. Y hay un mapa que les da la ruta hacia el Gólgota. Curiosamente, en Israel, hermanos, el tour que dan no va en dirección hacia donde el mapa de la Biblia dice que está el Gólgota, sino los llevan hacia el norte de Jerusalén, mientras que está creo que al oeste, no, al este, perdón, ya ahorita se me movió la brújula, oeste, porque la Biblia dice que hacia allá estaba el Gólgota. Yo, hermanos, en lo particular, por lo que he estado también leyendo de la historia de Jerusalén, creo que movieron el lugar de la calavera por cuestiones de creencia y religiosas y de intereses. Pero yo voy más, hermanos, al lugar que la escritura, el mapa que está en las Biblias nos indica. Bueno, sigue diciendo, ¿en cuál nos quedamos? Versículo 22, 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. 24. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Pero otras versiones dicen que no lo partieron, sino que como vieron que era una túnica finísima de un solo hilo de mucho valor, no lo quisieron partir, sino que echaron suertes para ver quién lo ganaba. Versículo 25, y a la hora tercera es cuando le crucificaron. Hora tercera cuando le crucificaron. No creo que eran las 3, la hora tercera es, acuérdense, los judíos tienen esta tradición, para ellos la primera hora son las 6 de la mañana, o cuando empieza a rayar el sol, más o menos las 6 de la mañana. Así es que de 6 sería la primera hora, de 6 a 7. Entonces, pues usted, si es de 6 a 7 es una, de 7 a 8 es la segunda, de 8 a 9 pues es la tercera. Alrededor de las 9 de la mañana, Cristo Jesús estaba siendo crucificado. Perdón, hermanos, les cerré aquí la escritura y todavía había otra porción bíblica. Bueno, Marcos, entonces estábamos, perdón, hermanos, cerré aquí la escritura. Marcos, en su capítulo 15, ahora versículo 22 al 25 que ya leímos, y ahora por favor, del 33 en adelante, hay cosas interesantes aquí, hermanos, que ver. Cuando vino la hora sexta, si seguimos, hermanos, esa secuencia que les he estado hablando, la hora sexta, entonces sería por ahí de las 12 a las 12 del día, más o menos al mediodía, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Qué versículo estamos? 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿Cuándo es la hora novena? Siga la secuencia, hermanos. Si estamos hablando que es como hasta las 12, sume otras 3 y más o menos nos va a dar alrededor de las 3 de la tarde. Da la casualidad que es un número impar, un número non, es la hora nona o novena, dice en esta versión. ¿De acuerdo? Como a las 3 de la tarde. Bueno,
Y la hora novena, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ven, hermanos, los que le digo, ya en ese momento Cristo Jesús se sentía en extremo abandonado, en extremo solo. Sigo leyendo, hermanos. ¿Y por qué esto, hermanos? Salmo 5, versículo 3, si no me equivoco, o 4, dice claramente el salmista, el malo no puede habitar contigo. Y en ese momento, hermanos, Cristo Jesús se estaba convirtiendo en el ser más impuro y más sucio sobre la tierra, no por sí, sino por todos nosotros. En él estaba cargando, hermanos, todos esos pecados. Y si nos vamos a lo que hemos estado leyendo en las escuelas, usted se acordará, hermanos, que allá hermanos, no me acuerdo si fue en Números o en Levítico, donde nos dice qué pasaba con uno de los machos cabríos cuando Aarón ponía las manos sobre él y ponía en él el pecado de todo el pueblo. Entonces, por mano de un hombre, este macho cabrío era sacado, hermanos, muy, muy lejos, pero muy lejos a una zona desértica, a que allá se perdiera y se fuera él solo porque estaba muy contaminado ese animalito. Eso era lo que estaba sucediendo en Cristo Jesús. Sigo leyendo, hermanos, y algunos de los que estaban ahí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Eso también ya lo hemos visto, hermanos. Y eso es que aquello que separaba el lugar santo del Santísimo de pronto desaparece, porque él iba a ser el vínculo perfecto para ir al Padre. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María de la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, acuérdense, hermanos, este día de reposo no es el sábado semanal, es el ceremonial. Entonces estamos hablando que la primera festividad era Pascua, y enseguidita, luego, estaban los panes ácimos. Perdón, creo que hace rato me equivoqué. Son los panes ácimos, y duraban 7 días. Así es que, ¿qué pasó? Sigo leyendo. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo a Jesús. Y aquí está algo interesante. Pilato se sorprendió de que yo hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya había muerto. Y sí, el centurión efectivamente confirmó esta información. ¿Por qué se sorprendió, hermanos? Porque les decía hace un momento, porque normalmente estas muertes eran muy lentas, de muchos días. Entonces, él se sorprende de que haya muerto tan rápido. ¿Por qué muere tan rápido Cristo Jesús? Lo que yo he estado reflexionando, hermanos, desde hace algún tiempo es que el Señor Jesús se sintió tan agobiado por lo que él estaba sintiendo, que creo que muere de una angustia extrema, de una tristeza extrema, de estar tan unido al Padre, hermanos, y de pronto sentirse ser más despreciable en este mundo y más sucio, y sentirse tan lejos de algo que él tenía tan cerca. Creo que eso lo lleva, hermanos, a una muerte de tristeza y de angustia. No fue por las heridas, no fue por sofocamiento, fue una tristeza extrema la que sintió Cristo Jesús. Bueno, hermanos, por otro lado, decir que no hubo necesidad de quebrarle las piernas. Supuestamente se quebraban las piernas para que cayera todo el peso sobre el cuerpo, y eso provocaba, hermanos, que los pulmones colapsaran, no alcanzaban respiración y terminaban muriendo asfixiados. Normalmente, a lo mejor bajo otras circunstancias eran otras muertes, pero normalmente eso pasaba cuando quebraban las piernas. Y ahí se cumple, hermanos, también la escritura, que pues Cristo Jesús no iba a quebrársele ninguno de sus huesos. Bueno, y por último, hermanos, y esto es algo también súper relevante, vamos a la carta de Pablo a los Romanos, por favor, capítulo 5. Carta de Pablo a los Romanos, en su capítulo 5, versículo 7, por favor. 5, 7 al 12. 5, 7 al 12. Dice la palabra de Dios. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo,
pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Amén. Mis hermanos, esa es la relevancia de estar con Cristo Jesús y de haber creído en Él, y la relevancia de su muerte. Fuimos reconciliados, tenemos esperanza, tenemos guía, tenemos luz, tenemos expectativas de crecimiento, pero no solamente en esta vida, sino en la venidera. Eso es, hermanos, lo que alcanzó nuestro Señor Jesucristo con su muerte. Permítanme hacer la declaración, hermanos, por favor. Y la declaración, le quiero decir esto, hermanos. La Iglesia de Dios cree que Cristo Jesús murió un miércoles 14 de Nisan, y que murió en una cruz por todos nuestros pecados, y que a través de su muerte fuimos reconciliados para con Dios. Amén. Pues mis hermanos, vamos a orar para dar por concluido este servicio. Para mí fue un honor y una gran responsabilidad, hermanos, poder compartir la palabra de nuestro Dios con todos ustedes. Deseo que descansen y en unas horas más podernos ver en el templo y saludarnos. Por favor, hermanos, atiendan a mi petición cuando empezamos el servicio. Oramos, hermanos, por favor, para descansar y pedirle a Dios que nos cuide. Vamos a orar. Bondadoso Señor y misericordioso Padre Celestial, agradecidos contigo, Señor, de que nos has permitido tener tu palabra, degustarla y recordar, Señor, cosas extraordinarias, y creo que como esta, ninguna otra. Bendito seas tú y tu Hijo, Señor, por el amor que nos han dado y la paciencia y la piedad que has tenido con nosotros. Te solicito, Señor bondadoso, que en Cristo Jesús en esta noche nos permitas descansar, y que por la parte clara, Señor, nos permitas tener vigor, vida y razonamiento para poder, Señor, encaminar nuestros pasos al santuario. Ayuda, Señor, al enfermo. Si tuviéramos algún problema, tú sé nuestra solución. Permíteme, Señor, tomar las palabras de tu siervo David. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, nos haces estar confiados. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice, Señor, al ministerio. Y bendito, Señor, sea tu palabra. Por pedírtelo y agradecértelo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pase a vosotros, hermanos. Dios les bendiga y descansen. Bonitos sueños. Pasa a vos.